¿Qué tal, Willy? Muy buenos días, esta es una edición más del programa Zona Franca con Jenny Vilcatoma, un espacio dirigido a poder tratar los temas más álgidos sobre la corrupción en el Perú y a ser tratados de forma clara, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de miedo, buscando encontrar la verdad y luego defenderla, porque de eso se trata. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer la verdad de todos los hechos que generan que no podamos salir de la pobreza extrema, que no podamos salir de aquella situación económica que pese a que trabajamos tanto, no cambia en nuestras vidas. Y ello se debe precisamente a que somos víctimas de la corrupción. Todas las consecuencias de todo el dinero que los corruptos se roban del Estado peruano es lo que genera que los ciudadanos no tengamos acceso a servicios básicos de agua, luz, desagües, porque sí, en el Perú y en Lima, la capital, existen ciudadanos que no tienen ni agua ni desagüe. En este programa vamos a iniciar tratando el tema sobre el Banco de la Nación. ¿Existe corrupción en el Banco de la Nación? ¿Cuánto tiempo es que está campeando la impunidad en estos temas? ¿Existe corrupción en la construcción del nuevo local del Banco de la Nación? ¿Existe corrupción en el nombramiento de los gerentes o aquellos que permanecen en los cargos atornillados y generando solamente una serie de irregularidades? ¿Existe corrupción en la forma en la que se está dando los ascensos a aquellos profesionales que son nuevos, que no tienen los requisitos y que se está relegando a aquellos profesionales de carrera que le han dedicado toda una vida al Banco de la Nación? Les comento, queridos seguidores, que en mi despacho recibimos a diario quejas, no solamente de integrantes de los diferentes sindicatos que existen en el Banco de la Nación a nivel nacional, sino también recibimos denuncias muy graves por integrantes, por trabajadores en esta institución, que nos revelan que prácticamente la impunidad campea en esta institución. Hace mucho tiempo que se ha empezado a relegar a aquellos profesionales de carrera que merecían los ascensos después de tanta dedicación y después de haber cumplido todos los requisitos, y eso no se está cumpliendo. Se está mandando a estos profesionales a cargos que no son de acuerdo a su especialidad ni de acuerdo a la experiencia que ellos han desarrollado, generando en estos trabajadores una impotencia, una indignación, una humillación, que como ustedes podrán ver cada vez que acuden a un Banco de la Nación, se siente ese sentimiento de indignación por parte de los trabajadores. Hay una serie de cuestionamientos que se han dado, por ejemplo, de la forma en que se gastan los recursos en el Banco de la Nación, la forma en que se habrían cometido actos de corrupción en esta nueva construcción del Banco de la Nación en San Borja, que no habría cumplido con parámetros, que no tendría las licencias respectivas en varios aspectos, que el monto que se habría invertido no sería el que se ha declarado. Hay una serie de problemas respecto a la ventilación en este local, y que nosotros desde mi despacho ya hemos empezado a indagar, pero que hasta la fecha encontramos resistencia por parte de las autoridades de esta institución en reportarnos, enviarnos toda la información que venimos pidiendo en ejercicio del derecho al acceso a la información y como congresistas de la República. Adicionalmente, también hemos recibido una serie de denuncias en la forma en cómo las personas vienen, o los responsables vienen ascendiendo a personal que no cuenta con los requisitos, ni con la experiencia, ni con la calificación debida, sino que únicamente son ascendidos debido a las relaciones amicales, a muchas relaciones incluso amorosas que han tenido lugar en la institución, que vienen a ser cuestionables porque se han dado más bien en el marco de pretender lograr un ascenso, o de querer favorecer o querer aprovecharse de determinadas personas por la posición y el cargo que ejercían. Ese tipo de cosas tienen que acabar. Nosotros hemos venido reiterando de manera
constante que estos cambios son urgentes desde el Ministerio de Economía. Ya hemos tenido nuevos ministros de Economía, pero no hemos encontrado en ninguno de ellos, incluso en la actual ministra Cooper, una voluntad de hacer los cambios necesarios en esta institución. ¿Qué se necesita para que este banco pueda estar en condiciones de competir en el mercado? Si en otros países este tipo de instituciones son las que reciben todo el apoyo del Estado para poder competir, ¿por qué en el Perú se hacen todos los esfuerzos para que este banco no esté en condiciones de competir en el mercado? Entonces, estas voces de protesta desde el Banco de la Nación, al no ser oídas, ya están dando lugar a el llamado para realizar un paro nacional este 8 y 9 de marzo. Rogamos a las autoridades en el Banco de la Nación, en el Ministerio de Economía, que puedan brindarle atención a estos tantos problemas de corrupción y de irregularidades que se están dando en esta institución. Sabemos que el día de mañana se va a realizar un primer plantón a las 8 de la mañana en el local de San Borja y van a concurrir todos los integrantes de esta institución y gran parte de la ciudadanía que también se ve afectada porque precisamente estas irregularidades en el funcionamiento de esta institución tan importante, ¿no? Se ven reflejadas en una, paupérrima atención hacia el ciudadano. También el ciudadano necesita una buena atención y todo va a depender de que este banco sea dirigido correctamente, que se respeten los derechos de los trabajadores, que no se atropellen, que no se crea que el banco es tierra de nadie, porque saben, ya pareciera que el Banco de la Nación es tierra de nadie. Incluso hay una serie de peticiones que hemos realizado, hay un informe actualmente en la oficina de control, el informe 02-2008 en relación al GOR ejecutivo, en relación a la edificación del local del Banco de la Nación en San Borja y otros temas más que hemos denunciado, y sin embargo este informe está encarpetado. No se hacen las conclusiones finales para que las autoridades puedan adoptar las acciones de ley. Yo estoy a la espera del resultado de este informe, venimos exigiendo este resultado, pero hasta el día de hoy no tenemos el resultado, señores. ¿Qué se espera para poder tomar estas acciones? Nosotros vamos a estar el día de mañana en este plantón acompañando a estos trabajadores, acompañando estas protestas para que finalmente las autoridades le brinden la atención debida. No esperen todavía que esta situación se agudice. Estos trabajadores merecen tener condiciones dignas de trabajo, merecen que se les respete su línea de carrera. Todos merecemos del Banco de la Nación una atención óptima que debe reflejarse precisamente de este cambio, de la adopción de acciones inmediatas por parte de las autoridades. Muy bien, dicho esto, vamos a dar pase a nuestro primer invitado. Tenemos el gusto de tener en nuestro set al doctor Francisco Díez-Canseco, presidente del partido político Perú Nación. Muy buenos días, doctor, y bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias por la invitación, Jenny, y la felicito por este nuevo programa que siempre, estoy seguro, va a expresar las cosas con toda franqueza. Muchas gracias, doctor. Lo que intentamos decir, como siempre, es la verdad. Muchas veces no gusta, no les puede gustar, pueden tener mucho temor por lo que vamos a revelar, pero sin duda lo hacemos en bien de la protección de los intereses de los ciudadanos, que finalmente es el fin supremo para nosotros como congresistas. Doctor, de acuerdo a la coyuntura, es necesario conocer cuál es su posición, ya que todo el debate en este momento se ha centrado, contrariamente a lo que se decía cuando se reveló el escándalo de Odebrecht, en pretender que estas empresas corruptas, como la empresa Odebrecht, las empresas investigadas que se han consorciado con Odebrecht, como Graña y Montero, JJ Camet y otras, y ahora este club de construcción que nos hace conocer que estas empresas se coludían para ganar los procesos de selección y las grandes obras a nivel nacional, se está buscando de que estas empresas puedan volver a contratar con el Estado. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es su postura, doctor? Porque yo creo que todo el Perú, ¿no?, se levanta en una sola voz, que si estas empresas han cometido corrupción, han defraudado la confianza de todos los peruanos, ya no deberían contratar con el Estado peruano. El tema pasa por varios planos de análisis, ¿no? En primer lugar, obviamente las empresas no deberían contratar más con el Estado porque están acusadas y está básicamente comprobado que han cometido ilícitos de gran envergadura. ¿A costa de qué? Del bolsillo de todos los peruanos.
En segundo lugar, una cosa que creo yo, porque escuché el otro día, creo que a Lombardi hablando sobre esto en forma completamente fuera de contexto. La empresa como tal, como usted sabe, Jenny, es una entelequia, es una figura que se crea para agrupar a una cantidad de personas que son o accionistas, que son los inversionistas, o gerentes o directores para manejarse en forma conjunta. Así es. Es como un equipo de fútbol. Alianza Lima es un mito, pero en la práctica físicamente no existe si no hay jugadores, no hay directivos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si una empresa comete un delito, la empresa se va a la cárcel. Vamos a trasladar el edificio Graña y Montero, ese que está visiblemente en el Paseo de la República. Que ya lo vendieron. Ya, pero vamos a trasladarlo a Piedras Gordas. Es imposible. ¿A quién vamos a llevar a Piedras Gordas? A los directivos. Así es. Esos son los que tienen que responder. La sanción consiste en que la empresa no puede contratar porque sus directivos cometieron delitos en nombre y representación de esa empresa. Así es. Y por lo tanto no deberían contratar con el Estado. Tercero, el argumento que se utiliza es que si estas empresas no siguen siendo viables, se va a generar un desempleo de 9, 10 mil o 11 mil, no sé cuántos miles de trabajadores. Ok, pero el tema es, hay que buscar, eso es lo que se pretendió aparentemente con el 003 y lo que ahora se intenta con esta sustitución del 003, ¿no es así? Que las empresas en un periodo de transición no desaparezcan para que no queden las personas desempleadas, pero eso se puede entender como un periodo de transición, pero no como una solución permanente, que es a lo que se quiere ir cuando se señala que pueden volver a contratar con el Estado. Eso es inaceptable. Por otro lado, el periodo de transición implica que la empresa no quiebre, que vaya cumpliendo con los compromisos que tiene con cientos de medianos y pequeños proveedores, estas empresas casi monopólicas, porque era un club corrupto que se llevaba todos los contratos, y que poco a poco la empresa se vaya diluyendo en el tiempo, mientras cumple los compromisos, mientras los trabajadores pueden buscar empleo en otras empresas, porque obviamente no creo que sean las únicas en el Perú que pueden hacer este tipo de obras, como tampoco Odebrecht o estas corruptas empresas brasileñas son las únicas que pueden contratar. Hay cientos o de repente miles de empresas de construcción que pueden contratar en el Perú, que no tienen el bagaje de corrupción que estas empresas arrastran y que deberían entrar también al mercado. Pero acá se está cerrando todo porque hay intereses creados. Si estas empresas no siguen operando, se va a la quiebra la industria de la construcción, entramos en una crisis inenarrable, se paraliza el desarrollo del Perú. Eso es rigurosamente falso. Lo que sí se requiere es un periodo de transición para sacarlas del mercado, para que se vayan a donde deben irse, sus directivos a la cárcel y las empresas cerradas, y para que en el camino, ¿no es cierto?, los empleados, los trabajadores consigan chamba en otro lado. En cuanto a los accionistas, bueno, se han llenado los bolsillos en todos estos años. Se han robado demasiado dinero. No, tienen un montón de plata que le han guardado seguramente afuera. Y que se vayan pues a las Bahamas a disfrutar del sol y de los tiburones o lo que quieran. Pero que no sigan contratando con el Estado, pero que no pretendan seguir robando. ¿no? Que no pretendan seguir robando. ¿no? Porque el ahora, delincuente... Dentro de eso, sí, un tema que a mí me parece muy importante, Jenny, y que habría que enfatizar y profundizar. El método Odebrecht, yo lo he llamado así, es el de las adendas. Así es. ¿No es cierto? La interamericana o la interoceánica 2 y la 3 se incrementan en cerca de, ¿cuánto? 1.600 millones de dólares a través de 7 adendas. ¿No? Así es. Entonces, todos han hecho lo mismo en el curso de los años. Yo tengo la referencia de un querido amigo que acaba de fallecer, que fue viceministro de Bruce en el gobierno de Toledo, y me contó que a él le pidieron que interviniera en 3 contratos de Odebrecht financiados por la cooperación japonesa. Uno lo habían aumentado de 26 a 39 millones con 2 adendas. Él se tumbó las adendas, regresó a 26 millones, inmediatamente lo sacaron y lo enjuiciaron. Y en 6 meses estaban nuevamente en 39 millones. Todas las acciones desde el Estado peruano, desde los funcionarios, así es, ¿no?, en agravio del Estado peruano. Entonces, él como funcionario honesto estaba defendiendo al Perú y a los peruanos, y me dijo, él ha muerto hace un mes y medio,
pero en una comida en mi casa hace unos 6 meses me dice, mira, todavía estoy con el juicio, hace 3, 12 años que estoy viendo y viniendo del Poder Judicial por haberme atrevido a desafiar las adendas de Odebrecht. Entonces, ese régimen de adendas hay que eliminarlo. Así es. Si se contrata, se hace, ¿no es cierto?, a través de una licitación en la cual queda claramente establecido los márgenes, el monto de la obra, y se acabaron las adendas, porque esa es la vía que han encontrado para, imagínate, multiplicar por 4 los valores iniciales que se habían. Así cualquiera gana una licitación. Yo me presento con 10 millones, algo que vale 20, después lo multiplico por 5. Y eso es lo que han venido haciendo. Entonces, hay una serie de cosas, de mecanismos que tenemos que analizar para que estas cosas no se vuelvan a repetir. Y por supuesto, y eso creo que compartimos la idea, en algún momento, no con los fujimoristas manejando el Congreso, podremos lograr que se apruebe la creación del Consejo Nacional de Moral Pública para barrer a los corruptos del Estado peruano. ¿Y cómo es que en este momento, doctor, este título que usted con mucho esfuerzo le ponía a esta institución, que lo que trata es de crearse, ser un órgano autónomo que pueda investigar y sancionar administrativamente al funcionario público? Pues sabido es que Otorongo no come Otorongo y las investigaciones administrativas en ninguna institución del Estado están dando resultado, menos en la Contraloría, y eso que ahora ellos ya tienen la facultad sancionadora. Entonces, que con este órgano autónomo, desde fuera de las instituciones, ¿no?, se investigue a todo aquel funcionario público que esté cometiendo algún tipo de irregularidad funcional, actos de corrupción que puedan dar lugar a su destitución. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Y aquí está el círculo vicioso, y usted no me dejará mentir. Mientras un funcionario, que raro es ya que sea denunciado e investigado, está sometido a una investigación penal durante años, permanece en el mismo cargo. Sigue llevando a cabo licitaciones, sigue llevando contrataciones a nombre del Estado y sigue cometiendo los mismos actos de corrupción. Pero la pregunta es, ¿y por qué permanece en ese cargo? Porque precisamente los órganos de control, las comisiones que investigan y que quieren sancionar estas inconductas o actos de corrupción simplemente no funcionan. Entonces, lo que se busca es que con este órgano realmente se pueda sancionar y se pueda destituir, sacar de la institución a ese funcionario público y que asuma ya su proceso fuera, pero ya no con la garantía de que pueda ser blindado en la institución y pueda seguir contratando. Y bueno, hacía referencia a que en un momento dado se buscaba cuál podía ser el nombre de esta institución y cómo es que toma relevancia en este momento llamarlo el Consejo de la Moral Pública, porque estos momentos son terribles para el país y el trabajo que tenemos es recuperar la moral, recuperar el país, recuperar la moral pública, que prácticamente se ha hecho inexistente en la administración pública toda vez que ya la corrupción y que está se extiende generalizada. Más allá de la administración pública, porque el problema es que como tenemos hoy día el principal foco de corrupción es el presidente de la República y que permanece impune gracias a la maniobra que hizo Kenji y compañía, en fin, ya ni referirse a esto, el mal ejemplo cunde, porque sobre todo para la juventud, y no recordemos que es lo principal para un chico, el ejemplo que recibe de sus padres y el ejemplo que recibe de los... En la sociedad. En la sociedad. ¿Y cuál es el ejemplo que hoy día recibe? Que el presidente de la República se sigue embolsicando millones de soles o de dólares y aquí no pasa nada. He visto ahora, cuando hablábamos del endeudamiento al que ha llevado Kuczynski al país en estos meses que tiene el gobierno, el récord de la historia de la República por 40.000 millones de soles, la comisión ahí es de 5.5, 200 millones de soles. Ya ha salido por ahí algo indicando que él es el beneficiario. A mí no me cabe la menor duda que algo está recibiendo ahí, porque él es un riesgo antiguo y acreditado emisor de bonos soberanos del Perú, manejado siempre por su banco favorito, el JP Morgan, ¿no?, cuya representante en el Perú dejó de serlo, supongo, durante el gobierno Kuczynski, ahora está de embajadora en el Reino Unido. Entonces, ¿a dónde estamos yendo con todo esto? Y es por eso que es un riesgo que el señor Pedro Pablo Kuczynski siga en el sillón presidencial, porque no sabemos cuántos de los negocios que ha hecho en el pasado los esté haciendo ahora. Si antes lo hizo como ministro de Economía, como premier, como asesor del gobierno, o simplemente como cercano a la autoridad, a las autoridades, ¿cómo es que pudo llegar a suscribir estos contratos donde participan sus empresas
como estructuradores financieros donde realmente se da la verdadera ganancia. Nos vamos a una pausa, doctor Díaz-Canseco, para poder seguir conversando. Continuamos en tu programa Zona Franca. Contamos con la presencia en nuestros estudios del doctor Francisco Díaz-Canseco, con quien venimos comentando estos problemas de coyuntura que tenemos en la realidad nacional, porque queremos conocer otras opiniones. El gobierno hace muchos esfuerzos, tanto mediáticos, publicitarios, a través de sus voceros, de sembrar el miedo de que si estas empresas no siguen contratando con el Estado, se va a generar todo un caos financiero, lo cual es totalmente falso. Si nosotros estamos atravesando esta etapa de crisis de corrupción generalizada, lo que corresponde es que todas estas empresas nunca más contraten con el Estado peruano. Y en la medida que tengamos al presidente Pedro Pablo Kuczynski en el sillón presidencial, este riesgo aumenta, porque nos vamos enterando que ahora, por ejemplo, el endeudamiento tendría algún tipo de relación, vinculación en beneficio del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Díaz-Canseco. Hay un tema, lo que ha pasado, según se me está explicando, es que como ha bajado la recaudación y como Zavala dejó sembrado un incremento presupuestal no sustentado del 10%, ellos han cubierto el hueco con endeudamiento. Eso es lo que ha pasado. Y han llegado a un récord de endeudamiento. Y en tan poco tiempo. Claro, entonces, lo que hay que preguntarse es dónde está la plata. Claro, si tú tienes un presupuesto de, no sé, 150.000 millones y te faltan 20.000 millones, porque no hay recaudación, ¿qué hace el gobierno? Se endeuda con las comisiones respectivas. El cuento inicial es que estaban reendeudando al Perú para reducir la tasa. Pero si tú calculas la reducción de tasa versus la comisión de la emisión de los bonos soberanos, no hay ningún ahorro para el Perú, lo que hay es una comisión para alguien. Y el más acreditado comisionista de las emisiones de bonos soberanos del Perú es ¿quién? El señor Pedro Pablo Kuczynski. Y fue lo primero que hizo cuando asumió el poder. Tú recordarás que fue aún antes de que fuera Zavala a exponer al Congreso. Así es. Lo primero que hizo, llegó a Palacio, emitió los bonos. Y seguramente así recuperó pues la inversión de la campaña. Claro que sí. Que es la técnica que usan, yo estoy viendo ahora en la campaña electoral, cómo hay partidos que se aproximan a nuestros candidatos, porque los ven buenos en las encuestas, a ofrecerles plata, en la forma más descarnada. Es una cosa realmente, mira, vil, a mí me da vergüenza lo que se ha reducido la política en el Perú. Plata como cancha, como dice Acuña, que es uno de los grandes corruptores de este país. Y necesitamos una posición de cambio, con urgencia. Así es. Una posición de cambio. Felizmente la gente está rechazando todo esto. Sí, ¿no? la juventud, sobre todo, que ve esta realidad, que de pronto estaba estudiando con la esperanza de tener un futuro provisorio, se encuentra que en la realidad todo es corrupción, que no va a poder acceder a los cargos públicos porque pues precisamente por corrupción están enquistados los funcionarios, están enquistados no solamente en el ámbito público, sino también en el privado. Entonces, ¿qué futuro le espera al joven, al estudiante que todavía está en camino de terminar su carrera? Por eso es importante, la corrupción tiene que ser erradicada. Estos funcionarios públicos tienen que salir para que estas nuevas generaciones con la formación de vida lleguen y cambien el país. Eso es lo que buscamos en espacios como este, en Zona Franca, donde decimos a nuestros seguidores la verdad y las cosas como son. Ahora, respecto al endeudamiento, ese será un punto nuevo de investigación, una línea más que cogeremos. Y otro para punto poder que hay que investigar saber. bien, se habla, por ejemplo, de esas cifras, ¿no? La Sinterocénica 2, 295 millones, subió creo que a 1.041 millones, ¿correcto? Se ha hecho una investigación a fondo de cómo se ha sustentado ese incremento de
no sé, 4 veces, 3 veces. Y las obras pendientes por terminar es otro tema, que deben estar llenas de adendas y de incrementos. Entonces, ¿por qué no se audita eso? Yo te aseguro que si tienes la obra tal en 100 millones que está guardando las proporciones de las interoceánicas en 300 millones, ya se forraron. Que hagan el vómito negro, que devuelvan la plata que se han embolsicado. Quieren quedarse con la plata afuera y encima seguir contratando con el Estado y terminar las obras con esos sobrecostos que son inaceptables. ¿Y qué se está haciendo sobre la materia? Nada. Absolutamente nada. Y más aún cuando las investigaciones a nivel del Ministerio Público avanzan a paso de tortuga, son aisladas, no están interconectadas unas con otras. ¿Y dónde está la Contraloría? Una visión global. Bueno, la Contraloría el día de hoy ha sido golpeada por el gobierno. La ley que generaba su reestructuración ha sido observada el día de ayer. Hemos recibido por parte del Contralor una observación y que realmente nos sorprende. Es un contralor que prácticamente pusieron sacando al señor Alarcón por haber denunciado chinchero. Perdón, Alacrón. Bueno, es la expresión que usted utiliza, ¿no? Es la expresión que usted utiliza, pero se entiende, ¿no? Claro, se entiende que este nuevo contralor viene con el respaldo del Ejecutivo. Y no entendemos cómo es que ahora el Ejecutivo observa esta norma. ¿A qué se debe esta posición del gobierno? Ya se está haciendo muy evidente que no quiere luchar contra la corrupción. No ha hecho nada, ¿no? Absolutamente nada. Ese saludo a la bandera de la comisión que iba a hacer propuestas para luchar contra la corrupción, nadie conoce las propuestas, además lo que proponen son tonterías, o tú revisas lo que han hecho, y cero. Ahora, lo que estamos observando acá son dos cosas fundamentales. Primero, una, que el Poder Legislativo mantiene la prerrogativa que ya tenía de nombrar a su propio órgano de control interno. Y en segundo lugar, que hay un incremento presupuestal porque se ha propuesto, en la ley se establece la creación de 2 vicecontralorías. Entonces, la respuesta es, en el caso de las vicecontralorías no se ha pedido aumento del presupuesto, tendrá que salir del propio presupuesto y tendrán que reajustar, o sea, no hay incremento del gasto ni se ha planteado, o sea que esa observación no viene al caso. Y el segundo tema, ¿no es cierto?, ya preexistía, no se ha cambiado nada. Ellos quieren que eso se cambie, ¿por qué no lo propusieron a tiempo? En cambio ahora se presenta la norma, la observan y dilatan por tiempo indeterminado, porque ahora esto tiene que pasar nuevamente, regresar y todo lo demás, 6, 8 meses más, etcétera. ¿Qué te demuestra eso? Lo que tú acabas de decir, no tienen interés en luchar contra la corrupción y en volver más. Ahora, por otro lado, más allá de la ley, y lo hemos conversado antes, el problema son las personas. Tiene la Contraloría, está encabezada y luego integrada por personas probablemente honestas que se la van a jugar para luchar contra la corrupción. No funciona la Contraloría, eso ya lo sabemos perfectamente bien. Entonces, todos estos son saludos a la bandera de un escenario manejado por la misma mafia. Son todos los que están integrados alrededor de este tema y que van saludando a la bandera, haciendo, digamos, posiciones simplemente de demostración de que lucha contra la corrupción, o sea, cosméticas, pero que en la práctica no conducen a la ejecución de medidas concretas como lo que está hoy día reclamando el país, lo cual es una vergüenza. Pero claro, si tienes ahí arriba a Kuczynski, ¿qué puedes esperar? Hablando de ello, doctor Díaz-Canseco, ¿qué opina usted de la vacancia? Estamos a puertas de la presentación de una segunda moción de vacancia. Claro, en el mes de diciembre la empresa Odebrecht envía un documento que dice que el señor Pedro Pablo Kuczynski a través de Westfield y la empresa First Capital por su lado habían contratado con Odebrecht, lo cual le quita la careta, lo deja como mentiroso y se genera esta primera vacancia que, bueno, como se subastaron los votos en el Congreso, se perdió en último momento. Sin embargo, algo importante sucedió, que este hecho reveló información mucho más grave, nueva y mucho más grave, que no solamente se circunscribía a que el señor Pedro Pablo Kuczynski contrataba con Odebrecht a través de Westfield o que First Capital lo hacía solamente para brindarle consultorías, sino que lo que realmente era perjudicial hacia el Estado y la verdadera ganancia para ellos era la suscripción de estas estructuraciones financieras donde se pactaba un bono de éxito en el caso de que Odebrecht se hiciera de la licitación. Por eso el departamento de coimas de Odebrecht se llama el departamento de pagos estructurados. Así es. Pero has visto que entre la nómina esa de pagos recibidos por First Capital aparece $1 millón o algo más, que es un honorario de éxito. Y eso no es asesoría, eso es por conseguir algo. Claro. Eso es por conseguir el contrato. ¿Y quién estaba al otro lado aprobando el contrato?
PPK. Estaba el señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, ¿tú te acuerdas que P es también la primera letra de Pinocho, ¿no? Nadie se da cuenta de eso. Pero el presidente se va a defender panza arriba. Eso es lo que el doctor dice. Díaz Canseco. ¿Qué podemos entender de esas expresiones? ¿Le va a Bueno, ser muy que va fácil a ser- defenderse o cómo es? ¿Qué significa panza arriba? Panza arriba es que él en cierta medida se siente derrotado, pero que anuncia que va a pelearla hasta el final. Y ¿qué es yo lo que me pregunto además, ¿no? En un gobierno que en 16 meses no ha hecho nada, ni reconstrucción, ni cambio, ni lucha contra la corrupción, ni incremento en inversión extranjera, en fin, no entremos en endeudamiento total, no ha hecho nada. ¿Por qué se quiere quedar 4 años más? ¿Para seguir gobernando, mejor dicho, desgobernando el Perú? ¿O para tener más oportunidades de negocio? ¿O para tener más oportunidades de negocio? ¿O hay algún síntoma de que se quiera reivindicar? Ninguno, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona, no? En personas, creo yo, como tú, o como el que habla, u otros que sí estamos preocupados por este país al que queremos de verdad, y estamos luchando para sacarlo adelante, no entra en la cabeza ese tipo de mentalidad. Pero justamente anoche, conversando con representantes de 2 grupos que vinieron a hablar con nosotros para plantear una suerte de alianza, algo por el estilo, una de las elecciones regionales, yo veía en la conversación y decía, bueno, ¿cuál es la mentalidad de estos señores? La mentalidad de lo que ha ocurrido con los partidos políticos en el Perú, que se han convertido, yo pensaba solamente una cosa, en maquinarias electorales, pero hay una segunda cosa, se han convertido también en agencias de empleo, y en tercer lugar, en cajas recaudadoras de los bolsillos de sus dirigentes. Entonces, si tú analizas la situación, los 3 elementos están congregados en torno, por ejemplo, a PPK. Una maquinaria electoral creada para que él sea presidente, no un partido político con ideales, con preocupación por el Perú, con vocación de lucha por los pobres, de defensa real de los derechos humanos. No hay eso no existe ahí. Y en segundo lugar, una caja recaudadora de los bolsillos de quienes lo integran. Y en tercer lugar, una agencia de empleos. Sí, prácticamente. Eso ¿No? es en lo que se ha convertido. Eso es lo que son Así los es. partidos políticos tradicionales y los nuevos el día de hoy. Y es por eso que digamos, los integrantes del Ejecutivo pues tampoco hacen un mea culpa, tampoco reconocen la gravedad de los hechos que se le imputan al señor Pedro Pablo Kuczynski, que están probados con la documentación que ya se tiene. Simplemente hacen una defensa cerrada que evidencia que lo único que están haciendo es cuidar sus puestos de trabajo. Pero nosotros nos preguntamos si finalmente el Ejecutivo va a continuar, si el señor Pedro Pablo Kuczynski fuera vacado, como corresponde que debería suceder, asumiría la vicepresidencia del señor Vizcarra, aquel que todo el equipo de Peruanos por el Cambio apoyó como integrante de la plancha presidencial, y va a continuar este gobierno, esperemos, ya ejecutando un plan de gobierno que habían prometido en campaña. Entonces, ¿cuál es la lectura que usted le da que estos integrantes del Ejecutivo no quieran que el señor Vizcarra asuma y no les importa el costo político, el costo social, y prefieren que el señor Pedro Pablo Kuczynski con estos graves cuestionamientos permanezca en el poder? Porque es obvio que hay un desfase entre Vizcarra y el resto del grupo que rodea a Kuczynski, que es básicamente el grupo empresarial o el grupo de asesores que lo ha acompañado en sus negocios durante todos estos años. Y esas personas han entrado al poder para usufructuar del poder, no para ejercer el poder en beneficio del país. Yo no sé, pero tengo la esperanza que Vizcarra pueda hacer algo mejor en la medida en que viene aureolado de una buena gestión en Moquegua. Se manchó con Chinchero, pero en realidad lo metieron en eso. Él no ha sido parte inicial de Chinchero y luego como parte del gobierno evidentemente lo han presionado para que actúe. Ojalá que salga Kuczynski, porque no va a hacer nada por el Perú, ya lo sabemos. Ojalá que Vizcarra le dé un hálito de esperanza al país hasta el 21 y que salga esta mafia que está metida ahí en Palacio, que solamente están sirviendo sus propios intereses, ¿no? Si nosotros hacemos un seguimiento precisamente de sus actitudes, el señor Vizcarra estuvo en diciembre, un día antes de la vacancia, ¿no? Pero nunca se le vio, digamos, en una posición similar que al de la señora Mercedes Arauz, ¿no? Que es una defensa cerrada y desesperada hacia el presidente Pedro Pablo Kuczynski. A continuación, respecto al indulto concedido a cambio de este negociado, el señor Vizcarra tampoco
se ha pronunciado ni a favor ni en contra, porque como lo hacen los demás defensores, podría haberse pronunciado a favor o justificando al presidente, pero no lo ha hecho. En este nuevo pedido de vacancia que ya se está tramitando, tampoco escuchamos una posición de defensa. Ya creo que deberíamos generar una lectura de esa posición, ¿no? Y sabemos también que se le ha obligado en forma reiterada a renunciar si es que se vacara al presidente. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Ya acaso no nos encontramos frente a un grupo de personas que están actuando de forma extorsiva? Sí, claro, es un grupo de poder que está enquistado en Palacio de Gobierno, que quiere seguir gozando los beneficios del poder y no soltarlo, y que saben que si se da Kuczynski, con Vizcarra probablemente no van a atender la misma gollería. Eso está claro. En segundo lugar, la idea esta famosa, que yo me voy, Kuczynski, y conmigo se van los otros dos, y el caos, porque entonces viene Galarreta, que tiene que convocar elecciones y todo lo demás. Esto fue para generar situaciones como, que yo le atribuyo, por ejemplo, el caso del grupo de Verónica Mendoza. ¿Por qué se retiran del hemiciclo? Porque no tienen un partido inscrito. Si se convocan elecciones inmediatamente no pueden participar. Entonces a ellos no les conviene la elección inmediata, que es a lo que estaba la amenaza de Kuczynski, era esa: yo me voy, elección inmediata. Para mí esos 10 votos los considero de esa manera. Señores, a ustedes no les conviene elección inmediata, mejor no voten a favor. O sea, esa podría ser una de las razones que justifica su actitud, por cuanto esa noche en el Pleno tenían pleno conocimiento de la tramitación del indulto. Era algo inminente. Claro, pero estaban amenazados y no consiguen las firmas, pues ya estamos viendo que no las consiguen, ¿no es cierto? Entonces, para ellos una elección inmediata es mortal, no pueden participar. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a entrar? ¿Y qué se entiende de la nueva postura que ahora están presentando de querer promover la moción de la vacancia? Porque posiblemente, bueno, veo que ahí se han juntado todos o casi todos en torno al partido de Simón, que sí tiene inscripción. Le están cambiando el nombre, están buscando alguna fórmula ahí de conciliación. Por ahí podrían entrar. De repente ahí ya tienen una fórmula de salida. O sea, ya tienen una posibilidad de participar en así elecciones y ahora sí promueven la vacancia. O sea, es un cálculo mezquino, ausente del interés del país y solamente en función de sus propios intereses, ¿no? Y eso es parte de lo que ocurre hoy día en la política peruana. Son cálculos de corto plazo, en función del interés de la persona o del partido, de las ambiciones de los que lo rodean y los grupúsculos de poder que se aprovechan. Eso es lo que pasa en el poder con Kuczynski y lo que ocurre con los otros grupos que nosotros estamos viendo actuando desde hace tantos años. Y con eso tenemos que terminar. Así tiene que ser. ¿Qué opinión le merece la tramitación de esta nueva moción de vacancia? ¿Tendrá éxito? ¿Otra vez los congresistas claudicarán, abdicarán a su función de representar a los ciudadanos? ¿Qué espera usted, doctor Ruiz Canseco? Poco, porque hay poca solidez moral en muchos de ellos, como acabamos de hablar, muchos intereses creados. Hemos visto que en eso sí es experto Kuczynski, no sabe gobernar ni le interesa gobernar el Perú, pero panza arriba es capaz de cualquier cosa. Entonces, ahora, en el conteo, si Keiko Fujimori mantiene la bancada que le ha quedado, que es la más importante, y le sumamos, y va Verónica Mendoza con sus 10, y se mantienen los demás que votaron, sí puedes llegar, ¿no es cierto? Sí tienes el número para llegar. Vamos a ver pues, qué ocurre. Claro, el número existe, probablemente sí se van a tener los votos y usted podría hacer una consulta hoy día y podría tener la consulta absuelta, ¿no? Que sí se tendrían los votos. El problema es que en la sesión es increíble cómo con sumo histrionismo, ¿no? Los discursos van cambiando. Claro. Y aquellos mismos que promovieron la vacancia, que se comprometieron previamente, encuentran unos pretextos pero increíbles para justificar a la persona que se está cuestionando, ¿no? Entonces, ese es el gran temor, que se tenga que nuevamente o el Ejecutivo se sienta fortalecido porque precisamente sabe otra vez cómo va a poder torcer las voluntades en el Congreso, que esperemos que no suceda. Esperemos que no suceda, pero bueno, ahí estás tú para dar la batalla y otras personas honestas que luchan por el Perú, pero fundamental ahora es que se ejerza un control externo a este gobierno, que sepa que hay quienes levantamos la voz, que no vamos a permitir que sigan robándole a los peruanos como han venido haciendo hasta ahora, que no se nos va a extorsionar con el cuento que 4 empresas coimeras tienen que seguir contratando con el Estado por si no se cae la economía nacional y cosas por el estilo, ¿no? Eso hay que aclararlo, ponerlo en evidencia, salir a la calle y dar la batalla. Es lo único que nos queda por el momento. Así es. De no prosperar la vacancia por uno o por otro motivo, doctor Ruiz Canseco, ¿qué le espera al país?
¿Qué le espera con este presidente totalmente cuestionado, estos lobbies en el pasado, ahora con sospechas en el presente, con esfuerzos para poder proteger a la empresa Odebrecht, a las consorciadas, haciendo todos los esfuerzos, reuniendo autoridades para pretender engañar al pueblo peruano y hacerle creer que las empresas tienen que seguir contratando con el Estado a pesar de haber sido descubiertas en actos de corrupción? ¿Qué le espera a nuestro país? Bueno, las proyecciones que hay, por ejemplo, de inversión son decrecientes, porque evidentemente un jefe del Estado como Kuczynski, cuestionado, amenazado por una segunda vacancia, permanentemente con sombras en su gestión y obviamente con antecedentes delictivos, no puede atraer inversión, no le da estabilidad al país. Ya Kuczynski no es el famoso economista de lujo que iba a traer millones de dólares, es todo lo contrario, ¿no es cierto? Es un coimero corrupto que nos ha privado de millones de dólares, que no le importa lo que ocurre con el país y que finalmente ha debido ser vacado, entre otras razones, porque no va a haber inversión con Kuczynski. En segundo lugar, ¿qué podemos esperar del Estado peruano en manos de un gobernante que está gobernando en función de sus propios intereses e intereses privados y no de los santos intereses del Perú? Que va a Piura a decir que va a hacer una descolmatación definitiva de Río Piura, lo que es absolutamente imposible, ni siquiera está enterado, creo que no sabe ni lo que es descolmatar. Entonces, por eso yo tengo la esperanza de que lo vaquen, porque no va a renunciar, ya lo he dicho, que entre Vizcarra, que por lo menos es peruano, ¿no es cierto? Así es. Ya. Esperamos que el señor Vizcarra asuma su responsabilidad, Claro. que para eso fue elegido por voto popular, precisamente para poder asumir esta gran responsabilidad en momentos en los que se encontrara una crisis como la que tenemos, y yo creo que es el momento para que se tome el valor y se asuma la responsabilidad. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Sus impresiones son muy importantes, pues nuestros seguidores, la juventud necesita conocer que si es que las empresas dejan de contratar, si es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo más probable que suceda con nuestro país es que va a salir de esta crisis y vamos a tener por lo menos esperanzas de un país sin corrupción. Muchas gracias, doctor. Gracias bien. Muy bien, esta ha sido una edición más, ha sido nuestra primera semana en Zona Franca. Los esperamos el próximo lunes, vamos a seguir con estos temas de investigación, con grandes revelaciones y sobre todo recogiendo estos problemas que aquejan al ciudadano de a pie. El peaje, el problema del Banco de la Nación, el problema de los recibos de luz, esos cobros indebidos que se vienen dando a través de los años. Estamos aquí para defender los derechos de los ciudadanos. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.